Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como siempre digo, conforme al uso horario que me ves, para mí es un placer enorme el poder estar acá y poderte transmitir esto que considero que es un pensamiento colectivo, que si bien es cierto, no son cosas fuera de contexto, sino que están dentro del contexto de la vida y te ayudan a ti y me ayudan a mí a aprender, a pensar juntos, a reflexionar, a ¿qué te puedo decir? Meditar sobre cosas que se ven pueriles, pero pueden ser muy sólidas si las pensamos de una manera concreta, ¿no? Y prudente. Eh, Te diría que si viene desde Facebook a YouTube, en cualquiera de las dos redes, como siempre digo, un like o un comentario viene a ser muy importante, ¿no? Gracias por estar ahí, te deseo lo mejor del mundo y te mando un abrazo a la distancia, ¿no? Este, Quisiera empezar contándote que en cierta ocasión pasaba un día normal en mi vida. Para mí, un día normal es cualquier día, ¿no? Para mí no existen los días extraordinarios, sino que simplemente existen cosas. Pero ese día fue como un parteaguas o ¿cómo se puede decir? Un antes o un después de mi vida. Recuerdo que mi hermano mayor me llamó y me dijo, hey brother, ¿crees que puedes venir a mi casa? Vamos a estar acá junto con unos hermanos y unos amigos y no sé si puedes venir. Si no más recuerdo, yo había cumplido años eh, un día normal, no pensaba que me iban a hacer algo o que me iban a recibir con algo ese día. Entonces llegué ignorando realmente que tenían algo preparado para mí. Eh, y te diría que fue extraordinario o fue maravilloso ese momento o ese tiempo que pasé con ellos. Y te estoy hablando de 5 años atrás y no he podido olvidarlo, por eso te digo que es un antes y un después. Cuando te digo que no he podido olvidarlo, no te hablo precisamente de porque lo veo en fotografía, sino que es algo que recuerdo constantemente. Porque fue un momento extraordinario. Me esperaron con un pastel, me dijeron felicidades, habían amigos, habían hermanos, habían primos y todos me abrazaban y me decían, hey, felicidades, ¿verdad? Y fue un momento extremadamente maravilloso para mi vida. Y te diría que eh, no lo voy a olvidar, al menos considero que no, o al menos tal vez tenga mejores momentos en mi futuro, no lo sé, pero ha sido y va a ser uno de los que más recuerde, de verdad te lo digo, porque detrás de esas etapas sí había partido un pastel con mis amigos o en cierta ocasión mamá tal vez me hubiese felicitado por un día de mi cumpleaños, etcétera. No obstante, ese día sentí una felicidad que nunca antes la había sentido, ¿no? Incluso cuando me estaban tomando unas fotografías, que si bien recuerdo, tengo fotografías por ahí y ellos, y yo miraba el pastel por no verles el rostro, porque tenía tanta felicidad que tenía ganas de llorar. Y la máxima expresión de la felicidad son las lágrimas y ese día me reprimí de llorar, ¿no? Porque sí quería hacerlo, de verdad te lo digo, sentía en mi corazón ganas de hacerlo. Entré y todos y yo me sentía, wow, ¿cómo esto y por qué yo? Y sí me entiendes, ¿no? Todas esas cosas que son muy incomodísimas y había un pastel sobre la mesa y me acerqué, me tomaron unas fotografías y alguien me hacía preguntas mientras me tomaban las fotos y yo sonreía y agachaba la cara. Cualquiera diría que tenía pena, pero realmente lo que tenía eran ganas de llorar, sentía muchos sentimientos encontrados de verdad. Primeramente porque estaban mis amigos ahí, estaban mis hermanos y fue muy maravilloso, de verdad te lo digo. Y quisiera alargarte este tipo de cosas y hacértelo que mi historia fuera casi mente completa para este video, pero lastimosamente tenemos que pensar y reflexionar juntos sobre algo. Y después de eso que te estoy diciendo, salí afuera y me tomaron unas fotos con el pastel sobre las manos y
me pasó lo mismo, ¿no? Me decían preguntas y me decían, párate bien, y yo no paraba de sonreír y tenía muchas ganas de llorar, de verdad, y recuerdo eso como que si hubiese sido ayer. Y eso marcó la vida o marcó mi existencia y marcó un antes y un después, como te lo decía al principio. Y eso es lo que quisiera que pensáramos y meditáramos juntamente ahora, juntos ahora, porque hay muchas cosas que la vida en general nos vende que son muy importantes y hay otras que son son invaluables, valga la redundancia, y creo y sostengo que no hay mejor manera de vivir que aprender a diferenciar entre qué es importante y qué es invaluable. Y mira que es una tarea muy difícil o muy sólida para las personas en general, porque tú como persona tienes una tarea en la vida, o si no varias, pero considero que esta es una de las más importantes, aprender a discernir qué es importante y qué no es importante, o aprender a ser un buen catador de las cosas que sí te van a marcar la diferencia o las que no te van a marcar la diferencia, estando aquí o estando allá, no importa dónde estés. Y te diría que normalmente la sociedad o nosotros como personas buscamos intencionalmente lo importante, ¿no? Cuando en realidad no creo que eso sea algo que sea valiosísimo en la vida. El momento que te cuento de mi historia al principio de este video sostiene que es algo invaluable para mi vida porque fue un antes y un después y una etapa de esas que nunca voy a olvidar. Eso es invaluable. No tiene precio porque yo podría querer tener otro momento igual. Puede que tenga algunos similares, pero ninguno como ese. Y me siento agradecido porque la providencia divina me regaló la oportunidad de tener momentos como ese junto con los que me rodean o los que están cerca a mí, ¿no? Y la idea para crear ese tipo de contenido o que habláramos de ese tipo de cosas fue que hace poco estuve con unos amigos reunidos en el cumpleaños de un famoso que le decimos familia, nosotros como tal. Y diría que no éramos muchos, éramos pocos, pero pasamos un momento que, valga la redundancia, que no sé si ellos lo toman como yo lo tomo, pero son momentos que no tienen precio, al menos yo así lo veo. Y diametralmente opuesto a estas cosas, te diría que he perdido mucho de mi vida o he sacrificado mucho en otras cosas y he evitado hacer cosas como esa ¿qué te puedo decir? Por perseguir cosas importantes, que sería, ya se llame dinero o cualquier tipo de cosa que me rodee, desde un buen celular o un buen medio de transporte, una buena casa, ¿qué te puedo decir? Cualquier cosa material que me rodee en general. He sacrificado mucho por esto y he perdido momentos como aquello porque he evitado muchas invitaciones a lugares en los cuales pude haber estado con personas magníficas o que me ayudaran a crecer mentalmente, espiritualmente, en cualquier área de la vida que te ayude algo a crecer o que te ayude a marcar la diferencia, cuando algo es invaluable porque un abrazo, por ejemplo, una sonrisa, un buen consejo, una buena plática, una charla profunda, cualquier cosa que sea y no tiene un costo, ¿viste? Es una sonrisa auténtica, como dije anteriormente. Esas cosas son las que tenemos que ponerle valor, no a las otras, porque al final la vida no se vive, no se, ¿cómo te puedo decir? Al final la vida no es cuánto tenemos, sino que cuánto vivimos. Y para vivir hay que tener momentos, no cosas. Esto parece un juego de palabras, pero tiene mucho sentido, ¿no? Necesitamos momentos, no cosas. Porque de qué serviría, un día leía a un tipo por ahí que decía que tenía la mesa llena, el banquete perfecto, pero no tenía con quién sentarse a la mesa para comerlo. Y creo que eso no es una riqueza, sino que es una pobreza, porque yo puedo tener mucho cómo poder comer, pero si no tengo una compañía eh, sólida con la cual hacerlo, creo que no tiene sentido. De nada sirve crecer si no vas a tener con quién comerte el banquete. Eso es una reflexión o es algo muy importante que considero que como hombres nosotros que buscamos de una manera intencional las comodidades y las cosas, etcétera, etcétera, tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Y no estamos lejos, viste,
de perdernos en el abismo, porque en el sentido de querer o buscar de una manera intencional, ese tipo de cosas podemos perder lo invaluable, ¿no? Y no considero que eso sea importante. Entonces hay que aprender a discernir ese tipo de cosas. Y estamos a un pequeño paso de perderlo, porque por la ambición de querer ser alguien de este lado del sol, como siempre digo, podemos perder el arte de vivir. Y el arte de vivir es algo que tenemos que sostener. Mira que es otra cosa que deberíamos de buscar de una manera intencional, ¿no? Y como esas cosas te podría dar muchos ejemplos sobre qué cosas son invaluables o qué cosas son importantes. Por ejemplo, creo que tener un hogar, tener una esposa, tener hijos, son cosas invaluables, ¿no? La casa viene a ser importante, pero lo invaluable es la esposa y los hijos. Si aprendes a discernir eso, verás que no importa en qué tipo de hogar vivas, sino cuánta paz tienes en él. Porque si puedes ser un buen padre o una buena madre y tienes buenos hijos, va a haber felicidad en aquel hogar. Porque al final, el hombre feliz no es aquel, eh, perdón, el hombre feliz es aquel que siendo rey o campesino encuentra felicidad en un hogar. La felicidad es invaluable. Porque se puede vivir en un castillo y ser un rey, pero si no se es realmente feliz, realmente estamos desperdiciando la vida y no estamos disfrutando de la misma. Creo que el que no tiene gozo o no le encuentra sentido a la vida o no palpa los sabores hermosos que la vida tiene en un carácter transitivo, va a perder esto que se llama vida. Y como dicen los chinos o lo dicen los japoneses, un ikigai es algo que nos sostiene a largo plazo. ¿Y qué nos puede llevar a tener un buen ikigai? Bueno, los ikigai llegan a través de las cosas que son invaluables, no de las que son importantes. Porque invaluable es aprender a vivir solo, ¿verdad? Importante podría ser tener muchos colegas, ¿sí? Pero si aprendes a estar solo, es algo invaluable que te puede servir porque al final de este viaje vamos a envejecer y vamos a terminar solo. Todas las personas que nos rodean son importantes, llámese conocidos, amigos, compañeros de trabajo, lo que sea que tú te imagines, ¿no? Pero desarrollar buenas cosas hacia ellos y hacia nosotros que sean duraderas o que nos regalen de una manera insíntrica felicidad, paz interior, paz mental, como digo yo, que nos regalen sonrisas auténticas o que podamos estar sentados a la par de aquellas personas y no pensando de que nos van a traicionar o sabiendo de que nos vamos a ir de al lado de esas personas y siempre van a poder sostener nuestro nombre y lo van a defender a capa y espada o que en un sentido opuesto se pueden burlar de algo que pasó juntamente con nosotros, pero nunca va a haber maldad en su corazón hacia nosotros, ¿no? Esto es algo invaluable que se tiene que ganar. Eso no es respeto, sino que eso es tener nobleza, ¿no? Y la nobleza no se pega de la noche a la mañana y las personas nobles son con esas que podemos vivir esos momentos de los cuales te estoy hablando, ¿no? No te estoy diciendo que son con las que puedas compartir tus cosas materiales, porque con las cosas materiales se pueden compartir con prácticamente todo el mundo, ¿no? Pero las cosas invaluables como tal no llegan de la noche a la mañana. Y siendo catador de la vida en general o de las cosas que nos rodean, es necesario o es muy importante y muy vital aprender a conocer qué es lo que realmente importa o qué es lo que realmente nos va a brindar esa paz mental o esa estabilidad emocional que nosotros necesitamos, ¿verdad? Porque al final creo que el avanzar de una manera torpe, si se quiere decir, puede ser poner la mirada en el dinero o poner la mirada en cuánto tengo que hacer para sacrificar o cuánto tengo que sacrificar para hacer dinero. Poner la mirada en tener los mejores lujos de este mundo. No sé si has leído, pero si eres un lector y has leído mínimamente, mira lo que te digo. No te estoy hablando de que leas una Biblia por completo, pero si mínimamente has leído sobre el rey David. En la Biblia notarás que hay un pasaje en la Biblia que se llama Eclesiastes
Te diría que es muy sabio ese tipo y él dice que probó de todo y de todo en este mundo y que al final nada lo hizo sentir satisfecho. Entonces, si te vas por esa línea, tienes que aprender a saber de que no hay necesidad de ser muy sabio para discernir ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que realmente puede llenar o qué es lo que realmente puede ser concreto en nuestra vida y que por consiguiente nos puede regalar los mejores principios para vivir de una manera plena de este lado del sol? Dice, no es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea. Mire que una de las cosas que ahora en día estamos muy mal y perseguimos con mucho deseo las cosas materiales y eso nos hace perder lo valioso, lo invaluable y considerar de que eso es importante. En realidad no lo es, las cosas sí son importantes, ¿no? Porque es muy noble trabajar para sobrevivir y tener, no sé, tus buenas cosas, por ejemplo, una camisa como la de este servidor, qué sé yo, un buen reloj, un buen par de zapatos, pero no hay que poner la mirada en ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final, sí podemos tener lleno el armario o podemos tener 200 pares de zapatos en un armario, pero si deseamos el 201, no somos felices. Es mejor solo tener dos y ser feliz con ellos que tener muchos y ser infeliz deseando más, ¿no? Entonces, por ahí sí creo que se entiende, ¿no? Es algo material que realmente no es invaluable, ¿no? Dice, aquello que se llama importante es aquello que mejora nuestra calidad o estatus. Mira que todo lo que es importante es lo que nos ayuda a crecer monetariamente, ¿no? O comodidad para vivir. Y está bien. Yo considero, o me considero ser un tipo que busca las cosas importantes, ¿no? Pero hay que buscar el equilibrio o la equidad en este tipo de cosas. No simplemente decir, esto es importante y sacrifico mi vida por ello. No, no. Hay cosas invaluables y tienes que buscarlas de una manera intencional. ¿Qué es invaluable? Bueno, es aquello que da sentido a la vida. Las cosas que son invaluables son aquellas que dan sentido a la vida. ¿Qué da sentido a la vida? Imagínate tú que te puede dar sentido a tu propia vida. Y si una de esas cosas es ser feliz, pues busca con intención ser feliz. Si una de esas cosas es tener paz interior, busca con intención la paz interior. Si una de esas cosas es tener una gran familia, busca con intención ser una mejor persona. Si una de esas cosas es es caminar por la vida de una manera tranquila, sin tener enemigos, pues busca de una manera intencional ser una persona buena. Porque la vida es recíproca o es siembra y cosecha. Porque incluso la lluvia cae sobre justos e injustos. Entonces, si la vida es siembra y cosecha en este sentido, incluso el que es malo, si considera que lo puede hacer bien y lo intenta de una manera intencional, va a terminar teniendo mejores resultados que aquel que lo considera ser bueno y no lo hace, ¿no? Y al final una acción, como digo yo, vale más que 1000 palabras, ¿no? Dice, lo invaluable no tiene precio porque no puede ser reemplazado. Un abrazo, una sonrisa, la honestidad de una gran persona, un buen amigo, un buen familiar, un buen tiempo de descanso, una buena alimentación, una buena salud mental, una buena salud física. Esas cosas son irreemplazables, no tienen precio. Hay que cuidarlas, hay que buscarlas y saber que si se tienen que hacerse lo mejor con ellas. No es simplemente no cuidarlas, porque todo lo que tenemos en la vida se le tiene que dar, o lo que consideramos que es bueno, se le tiene que dar un mantenimiento pleno, para que así por consiguiente o se mantenga haciendo, o nos mantenemos haciéndolo bien, o tengamos mejores resultados por practicar dichas cosas, ¿no? Yo creo que es muy difícil, ¿no? Sostener ese tipo de cosas, porque lo invaluable inherentemente no se ve, y lo importante sí se puede ver. Lo esencial es invisible a los ojos, como dijo Antoni de Saint-Exupéry en su libro El Principito.
no se ve sino con el corazón, porque lo esencial es invisible a los ojos. Cuando podemos sentir un abrazo, darle un beso en la mejilla a una mejilla tibia y no a una mejilla fría. Mira lo que te digo que es muy importante. Hay que aprender a besar esas mejillas tibias, ya sea, ya se hable de un varón o de una hembra, no importa si te tocase que darle un beso o un ósculo santo, como bien se dice, a un varón o a una hembra mientras esa mejilla se mantiene tibia y no cuando esté muerto y la tenga fría, va a ser mejor que cualquier cosa y no vale millonadas, sino que no tiene precio, no lo vas a comprar en el mercado. Un beso sincero, una sonrisa sincera no se va a comprar, una mirada auténtica no se compra en el mercado. Hay muchos matices en la vida que sí se pueden comprar. Y lo importante, mira lo que te digo, sí se puede reemplazar, pero lo invaluable no se puede reemplazar como tal. Tú no puedes reemplazar la sonrisa auténtica de tu esposa. Puedes ir a pagar 10 cariñosos, como bien se dice, ¿no? Pero van a ser sonrisas compradas. No obstante, la de tu esposa es auténtica. Esa no tiene ningún precio. No puedes comprar autenticidad. No puedes comprar respeto. No se puede comprar, ¿cómo te puedo decir? No se puede comprar cualquier valor que en sí mismo intrínseamente nos lleve a la felicidad, ¿verdad? Porque melancólicamente podemos ser felices en cualquier lugar, pero no podemos ir a comprar melancolía, ¿no? Para poder vivir espacios o momentos de recuerdo. No se puede. Simplemente está ahí y no lo notamos. Hay que aprender a discernir entre qué es importante y qué es invaluable para que la vida tenga un mejor sentido. Te lo digo con sinceridad que este servidor busca con intención ese tipo de cosas. Aprender a disfrutar el espacio donde estoy. La vez pasada estaba muy frustrado porque alguien me hizo perder 2 horas de mi vida haciendo nada. Y me puse a pensar y tenía frente a mí una montaña, tenía frente a mí otras personas jugando fútbol. Y yo estaba ahí simplemente esperando nada, perdiendo mi tiempo. Y reflexioné y medité sobre mi vida, si esto realmente importa. Miré a mi alrededor y a veces había muchas razones por las cuales estar agradecido. Y había muchas cosas invaluables. Podía ver personas reírse mientras jugaban. Podía ver un espacio del cielo. Podía ver una montaña a lo lejos. Podía respirar. Podía moverme. Tenía agua cerca de mí en un bote. Y yo dije a mí mismo, ciertamente tengo muchas cosas invaluables cerca de mí. No tengo por qué quejarme. Puedo esperar o poder tener paciencia o poder viajar en esta vida muy liviano. Si en todos los lugares donde esté, siempre intento buscar el lado positivo de lo mismo y no pensando en las partes negativas de la misma. Este es un ejemplo para que puedas notar de que independientemente de donde estés, tienes muchas cosas que agradecer, no simplemente que quejarte por las cosas importantes que te salieron mal. Pero las cosas importantes van a salir malas. Lo invaluable no sale mal nunca. No me vengas a decir que te va a salir mal regalarle un abrazo a alguien. No pasan ese tipo de cosas, de verdad te lo digo. No me vengas a decir que si tratas con respeto a alguien, invaluablemente te va a salir mal. No va a salir mal. Las cosas invaluables no salen mal por común o por un sentido común o diametralmente opuesto a lo que estamos hablando de lo importante. Las cosas importantes sí pueden salir mal. Se puede arruinar tu casa, se puede arruinar tu carro, se pueden arruinar, te puedes quedar sin trabajo, te puedes quedar sin qué sé yo, cualquier cosa que te imagines, ¿no? Pero lo invaluable siempre puede estar ahí. Cualquier día puede ser bueno para crear un amigo, mira lo que te digo, y esas son cosas invaluables, ¿no? Cualquier día puede ser muy importante para regalarle una sonrisa a alguien o regalarle un buen consejo a un ser querido. Y mira que no se cobra, sino que simplemente está ahí y es parte de la existencia, ¿no? Y es algo que nos puede ayudar a ser grandes personas a mediano, a corto, a largo plazo, ¿no? Aprender de ello creo que me ha costado mucho y te lo digo en mi humilde opinión, no tengo necesidad de decirle a alguien ese tipo de cosas, pero eso es como
un espacio abierto, una cápsula de tiempo, en lo cual esto le puede servir a muchos en el futuro, o te sirve a ti, me sirve a mí mismo, para pensar y reflexionar acerca de mi vida y que tú mismo escuches de que sí se puede vivir mejor, pero para vivir mejor, vuelvo y repito, y hago mucho énfasis en esto, hay que aprender a discernir qué es importante y qué es invaluable, ¿verdad? Dice aquí, el tiempo es la cosa es más valiosa que una persona puede gastar. Cualquier cosa en esta vida creo que es importante, pero invaluable es el tiempo. Así que no pierdas tu tiempo haciendo cosas que están fuera de contexto, sino que aprende a pensar fuera de la caja y aprende a ser un tipo distinto en todas las cosas que haga. Y aprovechando tu tiempo en este sentido, creo que viendo este servidor, siento que lo estás haciendo bien, ¿no? Y no considero ser un tipo, un buen orador o un buen consejero o un buen pensador. No me considero ser ese tipo. Puede que en internet o en estas plataformas digitales. Es más, yo mismo te puedo recomendar pensadores a los cuales yo veo. O tú los puedes buscar y verás que son mejores. Pero cualquier cosa que hagas con tu tiempo que sea importante y por consiguiente no lo gastes haciendo las cosas malas, va a ser muy valioso para tu vida y tu existencia como tal. Para que tu futuro, mira lo que te digo, no sea mejor, pero por lo menos viajes más livianos, ¿no? Que es lo que se quiere. Dice, muchas personas sacrifican su tiempo por dinero, su salud por éxito. Pues de lo que te hablaba al principio. Las personas o todos en general no notamos ese tipo de cosas y sacrificamos nuestro tiempo, que es algo invaluable, por dinero. Y está bien y es muy noble, pero digo que no se puede sacrificar toda la vida en ese tipo de cosas. No es lo mucho que se hace, sino lo poco con calidad. Entonces, si tienes tu trabajo o tus horas laborales, trata de hacerlo mejor en ese tiempo que te corresponde. Ahí pues trata de invertir tu tiempo en las cosas que son invaluables, ¿no? Mira que otro punto aquí es perder nuestra salud por el éxito. Se puede sacrificar nuestro tiempo, nuestra salud mental, nuestra salud física, corporal, por un éxito que al final no va a tener sentido, porque ser reconocido en un periódico, en una noticia, puede que sea importante, ¿no? Pero poder descansar feliz y no vivir anclado a pastillas o a sueros intravenosos o conectados a una máquina va a ser mejor que, que aparecer en el New York Times, ¿no? De verdad, te lo digo que va a ser mejor. Pero hay que aprender a discernir este tipo de cosas. Y como bien es cierto y digo, es bueno buscar el equilibrio entre ambas, porque ambas son importantes en este caso, ¿no? Pero siempre digo que hay una pizca de más irrelevancia en nuestra vida sobre las cosas invaluables y somos muy torpes que no lo podemos notar y las tenemos ahí, ¿verdad? Solo de agarrar y no las aprovechamos. Sabemos lo que somos, pero no lo que podemos llegar a perder. Todos sabemos quiénes somos, qué es lo que tenemos, pero no sabemos qué podemos llegar a perder. Así que no recomiendo, al menos yo, perder nuestro tiempo, nuestra vida, ¿no? En cosas o materia que al final se va a quedar, ¿no? O no va a ir con nosotros a la hora de que viajemos al centro, ¿no? Entonces hay que aprender a saber qué es lo que podemos perder y ponerle más atención o más fuerza a ese tipo de cosas. Y dice aquí para concluir, donde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. Una frase que quien conoce la Biblia sabrá de dónde aparece, ¿verdad? No quiero, como quien dice, entrar en tela de juicio en ese tipo de cosas que creo, pero valga la redundancia que esto es muy importante, ¿no? Gracias por estar ahí, creo que hoy me he llegado hasta el fin de esta reflexión, espero que te haya gustado, espero que hayas reflexionado y pensado conmigo y te diría que espero volverte a ver pronto mediante las olas de la vida, así lo permita. Gracias. Nos vemos pronto. Te mando un beso y un abrazo. Te deseo lo mejor del mundo. Chao.